Lecciones para la escuela sabática. Primer trimestre de 2021. Isaías. Consolaos, pueblo mío. Lección 7 para el 13 de febrero de 2021. La derrota de los asirios. El rey Ezequías tuvo que pagar las consecuencias de la unión de su padre Acaz con los asirios. Salmanasar V y Sargón II, descendientes de Tiglat-Pileser III, habían arrasado Israel y deportado a su población. Ahora, el nuevo rey de Asirio, Senaquerib, se dirigía contra Judá. Ezequías se preparó para el conflicto, pero no cometió el error de su padre, sino que él confió en Dios como su apoyo para enfrentar al rey asirio. En medio de esta crisis, Ezequías tuvo que hacer frente a su propia guerra personal, a su guerra contra la muerte. En primer lugar, veremos la acción humana en todo este conflicto. En Isaías 36:1, la preparación para el conflicto. Y en los versículos 2 al 20, la victoria de los asirios. En la segunda parte, veremos la acción divina. Isaías 36:21 al 37:20 nos mostrará el amparo de Ezequías. Y Isaías 37:21 al 38, la derrota de los asirios. La tercera y última parte nos mostrará la victoria y derrota de Ezequías, los capítulos 38 y 39 de Isaías. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Cómo se preparó el rey Ezequías para este conflicto? Cuando ascendió Senaquerib al trono asirio, Ezequías vio una oportunidad para librarse del yugo de este país. Sin embargo, en 701 a.C., Senaquerib atacó Palestina asolando al reino de Judá y tomando la ciudad de Laquis, muy cerca de Jerusalén. Sin lugar a dudas, Ezequías no había tenido en cuenta esta fortaleza de Senaquerib, lo había subestimado. Cuando se dio cuenta de su error, hizo preparativos para la guerra de diversas maneras. Vamos a leer en 2 de Crónicas 32, 1 al 6 y 2 de Reyes 20:20 cuáles fueron sus preparativos. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Miló en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Los demás hechos de Ezequías, y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Así pues, los preparativos que hizo es fortalecer los muros, cegar las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y excavar un túnel que aseguraba el suministro de agua a Jerusalén. Este túnel, que acaba en el estanque de Siloé, todavía lo podemos ver, es visitable y se encuentra en la ciudad de Jerusalén, evidentemente. Después de haber hecho todo lo que humanamente podía, confió la victoria al único que podía defenderle. Como nos dice 2 de Crónicas 32, 7 y 8, palabras de Ezequías: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Este es un gran ejemplo para nosotros.
después de hacer todo lo que esté en nuestra mano, dependamos completamente de nuestro Dios. A pesar de los preparativos de Ezequías, la victoria de los asirios parecía inminente. Mientras sitiaba Laquis, Senaquerib, el rey de Asiria, envió al principal de sus ejércitos, al Rabsacés, para intentar tomar Jerusalén atemorizando al pueblo y convenciéndoles para que se rebelasen contra Ezequías y rindiesen la ciudad. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con una gran exposición pública, a voz, hablando en hebreo, para que se les entendiese bien, para que las personas que estaban dentro de la ciudad supiesen lo que estaba diciendo, e hizo todo su discurso con una mezcla de verdades y de mentiras. Vamos a ir viendo lo que este Rabsacés le dijo al pueblo. Isaías 36:6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Primer comentario del Rabsacés: no pueden confiar en Egipto. Esto era cierto. Isaías 36:7. Siguiente versículo. Y si me decís, en el Señor nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. No pudieron confiar en Dios, según este hombre, ya que Ezequías lo ha ofendido derribando sus lugares de culto. Esto, aunque sí era cierto que Ezequías había derribado los lugares altos de culto, en realidad era falso. No había ofendido a Dios con ellos, sino al contrario, había realizado su voluntad. Siguiente comentario. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Esta nota casi de humor de este hombre indicaba que Ezequías no tenía jinetes suficientes ni siquiera para montar 2000 caballos. ¿Cómo iba a enfrentarse ante el ejército asirio? Esto era cierto. Después dijo, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin el Señor? El Señor me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Según él, Dios estaba de parte de Asiria y le había mandado que viniese a destruir Jerusalén. Esto era completamente falso. Y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? El prolongado asedio los matará de hambre. Esto era cierto. Si el asedio se mantenía durante mucho tiempo, al final ellos pasarían gran estrechez. Esta mezcla de verdades, medio verdades y mentiras no pudo convencer al pueblo, que permaneció fiel a su rey porque confiaban en el poder de Dios, del Dios que Ezequías les había presentado. Veamos ahora cuál fue el amparo del rey Ezequías. La primera acción de Ezequías fue buscar la orientación divina a través del profeta Isaías y rogarle que intercediera por ellos. Así lo leemos en Isaías 37, 2 al 5. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amoz, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó el Señor tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. La respuesta de Isaías fue inmediata, y así la leemos en los versículos 6 y 7. Y dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor,
Así ha dicho el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Dios había oído la blasfemia de Asiria, y un rumor haría que se alejaran de allí. Efectivamente, tras conquistar Laquis, Sennacherib oyó un falso rumor sobre un ataque de etíopes, y antes de retirarse de Judá, envió cartas amenazadoras a Ezequías. Así lo leemos en los versículos 8 al 13. Vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron. ¿Y tú escaparás? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Serfarbaim, de Ena y de Iba? Así que tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, las leyó y subió a la casa del Señor y las extendió delante de Dios. En ese momento le pidió liberación, reconociéndolo como santo, rey y creador. Así lo vemos en el versículo 16. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra, santo, rey y creador. El rey solicitó ayuda divina, no para su propio beneficio, sino para que Dios fuese conocido por las naciones. Ahora pues, Señor, dijo el rey Ezequías, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Señor. Ahora vamos a ver cómo fue la derrota de los asirios. Dijo el Señor: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. El propósito de Satanás ha sido siempre, y era en ese momento especial, aniquilar al pueblo de Dios, en este caso Judá, para evitar el nacimiento del Mesías y la redención del mundo. Si Sennacherib hubiese conseguido conquistar Jerusalén en ese momento, Satanás habría conseguido su propósito. El rey Sennacherib, cuando volvió a Nínive, en su gran palacio, hizo grabar en un muro la victoria que había conseguido sobre Laquis y sobre todo Judá. Allí alardeó de haber encerrado a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero no dijo, porque no podía decirlo, que había derrotado a Ezequías ni que había tomado Jerusalén. Es una prueba histórica y arqueológica de que la Biblia es completamente fiable en su historia. Del contingente que había dejado para asediar la ciudad mientras él iba a ese supuesto ataque de los etíopes, 185.000 soldados fueron muertos por un ángel. Por supuesto, Sennacherib no dijo nada de esto en su mural. Tan avergonzado se sintió de semejante derrota que directamente desde donde estaba volvió a Nínive. Cuando regresó a su ciudad, el propio rey encontró la muerte. Sus hijos lo mataron en el palacio. Dios había ganado. Por último, veremos la victoria y la derrota de Ezequías, que encontramos en los capítulos 38 y 39 de Isaías. En medio de esta crisis, Ezequías se enfermó e Isaías le anunció que esta enfermedad era de muerte, que preparase su casa para este evento. El rey se volvió a Dios con gran lamento, con mucho llanto, y Dios le escuchó y le concedió 15 años más de vida. Esta fue la gran victoria del rey Ezequías. En su angustia, Ezequías solicitó una señal que confirmase este gran milagro. Isaías 38:8 nos cuenta esta señal. He aquí que yo haré volver la sombra
por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. La señal misma era un milagro, el sol retrocediendo al pedido de Ezequías. El rey Acaz había construido un reloj de sol especial, al cual se ascendía y descendía por unas gradas, que son a las que se refiere el profeta Isaías. El sol iluminaba o oscurecía estas gradas según iba pasando el tiempo. Mientras el rey alababa a Dios por su curación, los astrónomos babilónicos observaban este extraño fenómeno. Y cuando conocieron la conexión de este suceso con la curación de Ezequías, el rey de Babilonia envió a sus mensajeros para conocer cómo había ocurrido esto y también para, como lo dice el texto, enviarle cartas y un regalo a Ezequías porque sabía que había estado enfermo y que se había recuperado. Desgraciadamente, el rey Ezequías no aprovechó esta oportunidad para alabar a Dios, sino que desperdició y mostró solamente las cosas que él tenía, toda su gloria, todas sus riquezas. Esa fue la gran derrota de Ezequías. Como Dios le dijo a través del profeta, ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos o mostramos a los demás? ¿Qué ven ellos en nosotros cuando nos hablan y nos miran? ¿Estamos reflejando a Dios o estamos mostrando nuestra propia gloria? Veamos finalmente el animador consejo que Elena White nos da para los momentos difíciles. En los días aciagos, cuando todo parece conjurarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le sirven será renovada día tras día. Confiemos, pues, en nuestro Dios.